Buenas noches, estamos ahora para cuarto año, tercer trimestre. En este caso teníamos planteados dos temas. El primero, función lineal, solamente en su forma con ecuación y trabajo con una situación específica. Y en la segunda parte, polinomios, en este caso multiplicación y división por regla de Ruffini más verificación por teorema del resto. El primer ejercicio dice, una empresa de telefonía cobra un costo fijo mensual de 600 pesos más un costo por minuto de llamada de 5 pesos. Elabora la ecuación que representa a esta situación, nombra los elementos de la función lineal en ella, cuánto vendrá en la factura de una familia que usó el teléfono en llamadas 1 hora y 8 minutos en total ese mes. Fíjense que ya nos está nombrando varias cosas. Nos está pidiendo que elaboremos la ecuación, que nombremos los elementos de la función lineal. Entonces, si ustedes si quieren pueden hacer un rastreo sobre qué es una función lineal. Ahí van a encontrar lo que es una ecuación, los elementos. Igual ahora los vamos a nombrar en el ejercicio. Bien, venimos acá. Entonces nos plantea que tenemos un gasto fijo de 600 pesos y uno variable de 5 pesos por minuto de llamada. Si, por ejemplo, nosotros tomamos 30 minutos de consumo, ¿cómo vamos a saber cuánto vamos a pagar? Bueno, esos 30 minutos los vamos a multiplicar por el valor de un minuto. Es decir, vamos a hacer 30 por 5 pesos y eso nos da que de llamadas tendríamos que pagar 150 pesos. Pero ¿qué pasa? También nos dice que hay un gasto fijo de 600. Entonces, en realidad, vamos a pagar los 150 pesos de uso más los 600 del gasto fijo. Entonces, en total, vamos a pagar una factura de 750 pesos. Es decir, multiplico la cantidad de minutos por su valor, 30 por 5, y luego le sumo el gasto fijo, 6 más 600. ¿Sí? Entonces, cuando nos pide que hagamos una ecuación, recuerden que las ecuaciones de función lineal tenemos dos variables que llamamos x e y. ¿Sí? Si quiero generalizar para x minutos, es decir, si quiero poner esta cuestión en general, sin importar si los minutos son 5 o si son 200, ¿sí? Por eso decimos x minutos, una x cantidad de minutos. Lo que vamos a hacer es, bueno, la y, que es la variable dependiente, ahora les voy a explicar bien, sería lo que vamos a pagar en total. ¿Cómo sabemos cuánto vamos a pagar en total? Bueno, vamos a multiplicar por 5, que en este caso era el costo por minuto. Vamos a multiplicar por 5 a los minutos que querramos calcular, ya sea 30 como en nuestro ejemplo, o ahora que después lo tenemos que hacer para 1 hora y 8 minutos. Vamos a multiplicar por 5, que es el valor por minuto. Y a esa multiplicación le vamos a sumar 600, que es lo que hicimos recién acá, ¿sí? Más allá de sacar cuánto tenemos por el consumo propiamente dicho, también tenemos que agregarle el valor del gasto fijo. Esto es la ecuación. Yo acá puedo poner 5 minutos y hacer 5 por 5 más 600, o puedo poner 500 minutos, 5 por 500 más 600, que la fórmula me sirve igual. Entonces la ecuación es esto, es una fórmula general para este caso, ¿sí? Bien. Fíjense que entonces yo acá les marqué, porque dice que hay que nombrar los elementos de la función lineal en ella. Entonces, bueno, tenemos y, es la variable dependiente. En este caso, fíjense que la y nuestra, en el ejemplo que yo les di primero, equivaldría a 750. Bueno, ¿por qué es dependiente? Porque yo no puedo elegir, yo no puedo decir, bueno, voy a llamar 30 minutos, pero voy a gastar 700 pesos. No, a 30 minutos en estas condiciones les corresponden 750 pesos. Ni 749 ni 751, 750. Entonces eso no lo puedo manejar. ¿Sí? Entonces por eso se llama variable dependiente. Depende del valor que tome x. Entonces en este caso dependió de que fuera 30 los minutos que se consumieron para obtener los 750 correspondientes, ¿sí? Bien, después vamos acá del otro lado del igual. En la función lineal siempre les va a quedar esta forma, un número multiplicando o dividiendo a x y un valor numérico que puede ser 0, por supuesto, es decir, puede estar solamente esto, pero que cuando no es 0, cuando es distinto de 0, se llama término independiente, ¿sí? O, en este caso, ordenada al origen
B. ¿Sí? Fíjense que, ¿por qué se llama ordenada al origen? Bueno, es cuando X vale 0. Es decir, si yo ese mes me fui de vacaciones y en febrero no usé el teléfono, igual voy a pagar 600 pesos. Es decir, cuando tenga 0 minutos de llamada, voy a pagar 600 pesos. Y por eso se llama ordenada al origen, que es cuando X vale 0. ¿Sí? Es mi punto de partida. Siempre voy a pagar 600 pesos. Depende de los minutos si voy a pagar más, pero no voy a pagar menos. Por lo menos voy a pagar estos 600. Por eso se llama ordenada al origen B. Dijimos que el 5 eran los valores el valor que salía el minuto de llamada. Entonces, eso se llama pendiente y se lo denomina con la letra M. Es cuánto varía la función por cada unidad de X. Es decir, por cada minuto más que consuma, consumo 5 pesos más. Por cada minuto que gasto de llamada, no puedo gastar 6 pesos o 4 pesos. Voy a gastar siempre 5, es mi contrato. Entonces, pendiente es cuánto varía la función por cada unidad de X. Y siempre acompaña a X, que se llama variable independiente. ¿Por qué se llama variable independiente? Porque esta sí la puedo elegir. A diferencia de esta, que no la puedo elegir porque justamente depende de este valor, esta se llama independiente. Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, este mes ya hice muchas llamadas, no voy a llamar más. Entonces estoy manejando la cantidad de minutos que utilicé el teléfono. ¿Sí? Lo que no voy a manejar es el valor que voy a pagar, porque eso va a depender de los minutos. Entonces, esta es la variable independiente. ¿Sí? La puedo elegir. Bien, después nos pide que calculemos cuánto pagaría una familia que usó 1 hora y 8 minutos el teléfono. Si esto lo traducimos a minutos, que es lo que nos conviene porque tenemos el precio por minuto, que es 5, 1 hora y 8 minutos son 68 minutos. ¿Sí? Entonces, ese 68 lo ponemos en el lugar de la X, es decir, en la variable independiente, que fue lo que pudimos elegir, fue nuestro consumo. Así como fueron 68 minutos, podrían haber sido 69 o 67, o más o menos. Y fíjense que esto está acá, pero ahora ya sé que X en este momento vale 68. Entonces, esta ecuación se convierte como en un pequeño cálculo combinado, donde primero voy a hacer la multiplicación, por supuesto. 5 por 68 me da 340 y finalmente le sumo los 600 y me da que van a pagar 940 pesos ese mes. Por supuesto que este concepto de función también lleva gráfica y análisis de la misma. Pero bueno, en esta instancia estamos tratando de ser flexibles, entonces por eso solamente lo trabajé desde la ecuación. Estaría bueno que ustedes miren otros tutoriales o si tienen al alcance algún libro y investiguen un poco más lo que es la función lineal. Igualmente siempre en quinto y sexto año se continúa viendo, entonces van a tener un refuerzo ahí. Bien, el segundo punto dijimos que era sobre polinomios. Recuerden que en polinomios, a diferencia de lo que pasaba con segundo trimestre, que teníamos distintas ecuaciones, en las ecuaciones nosotros vamos a encontrar valores de solución. En los polinomios nos encontramos con variables, vamos a llamarlas así, que serían estas letras, ¿no? Que pueden ser, por lo general siempre nosotros los profes elegimos X, Y, pero en realidad podemos utilizar cualquier letra del alfabeto. Yo acá les podría haber puesto MN, qué sé yo, PQR, eso no hay problema. Están ocupando un lugar que en este caso cuando trabajamos con polinomios no tiene solución. Nosotros cuando trabajemos ahora esto no vamos a encontrar un valor para X y uno para Y. Simplemente vamos a encontrar una expresión menor a partir de esta multiplicación entre dos polinomios. Entonces, un polinomio es una suma y o resta de monomios que cada uno está compuesto por un coeficiente, que sería el numerito, en este caso 16, y una parte literal, que son las letras. Esa parte literal está compuesta por letras, en este caso X e Y, y a su vez por sus exponentes. En este caso la X tiene un exponente 2 y la Y tiene un exponente 1. ¿Sí?
Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3. Este es un trinomio multiplicado 1, 2 por un binomio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, primero con mucha paciencia, porque acá vamos a trabajar con muchos valores, no solamente numéricos, sino también de las letras y de sus exponentes. Entonces acá necesito concentración. Bien, ¿qué pasa? Como esta multiplicación, estos monomios son distintos, porque si bien, por ejemplo, estos dos tienen x, y, este tiene x a la 1 y este tiene x a la 2, este tiene y a la 1, este tiene y a la 3, entonces entre ellos no pueden hacer cuentas, se quedan así. ¿Qué voy a hacer para resolver la multiplicación? Bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva, es decir, vamos a multiplicar a todos por todos. Eso es lo que me dice la propiedad distributiva. En este caso sería de la multiplicación sobre la suma y la resta. Entonces, voy a agarrar estos tres y los voy a multiplicar por el primero de la derecha. Y después voy a volver a agarrar los tres y los voy a multiplicar por el segundo de la derecha. Y si tuviera otro más, los multiplico por el tercero. Y si tuviera otros más, los multiplico por el cuarto. ¿Qué va a pasar con eso? Que como verán, me quedan un montón de términos, un montón de monomios. Bueno, por eso les digo que tengo que tener concentración. En sí, las cuentas no son difíciles. ¿Por qué? Porque como estamos multiplicando, lo que vamos a hacer es multiplicar. No vamos a hacer nada raro, ¿sí? Multiplicar y además recordar que, por ejemplo, en la multiplicación, los exponentes de iguales letras se suman. A ver, vamos a ver acá. Primero hacemos 16x cuadrado por 3x. Entonces hago el signo más por más me da más. El número 16 por 3, 48. Las letras que son iguales, x cuadrado por x, esta x tiene un 1, dijimos, ¿no? Miren, me anda un mosquito justo. Esta x tiene un 1, dijimos, ¿no? Bueno, entonces, si tiene un 1, con la x cuadrado, esta que está multiplicando, x cuadrado por x a la 1, al multiplicarse se suman, entonces 2 más 1, 3, nos queda x a la 3. Y esta y, como no tiene a quién multiplicarla acá, porque este no tiene y, se queda como está. Bien, vamos con el siguiente. Más por más, más 7 por 3, esperen que enfoco, 7 por 3, 21. A ver, ahí está, 7 por 3, 21. Tenemos x por x, o sea, x a la 1 por x a la 1, se suman x a la 2. Y acá con la y nos pasa lo mismo. Y a la 3, este no tiene, se queda el y a la 3. Bien, ahora vamos con el menos 16. Menos por más, menos. Ojo, porque este nos da negativo. 16 por 3, 48. X a la 1 por x a la 1, x a la 2, y a la 1 no tiene, me queda y a la 1. Bien. Ahora hacemos lo mismo, pero vamos a multiplicar por el 5y cuadrado. Entonces hacemos más por más, más. 16 por 5, 80. X a la 2. Este no tiene, me queda x a la 2. Y a la 1 por y a la 2 se suman y a la 3. ¿Sí? Bien, vamos con el que sigue. Más por más, más. X a la 1. No tengo x a la 1. Y a la 3, y a la 5 se suman, y a la 2 se suman 3 más 2, 5. Y por último, menos por más, menos 16 por 5, 80. X no tengo, así que queda x. Y a la 1 por y a la 2 se suman 1 más 2, 3, y a la 3. Entonces obtuvimos, como son 3 por 2, obtuvimos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 monomios de resultado. ¿Qué pasa? ¿Ese es el resultado de la multiplicación? Sí y no. Tenemos que verificar una cosa, miren. En este primer monomio tenemos x cubo y. En este tenemos x cuadrado y. En este tenemos
y cubo. En este tenemos x cuadrado y, en este tenemos x cuadrado y cubo. XY quinta, XY tercera. Si miran, este y este tienen la misma parte literal, es decir, no solamente coinciden las letras XY, sino que también coinciden los exponentes que tienen x a la 2, x a la 2, y a la 3, y a la 3. ¿Eso qué significa? Que ellos sí pueden hacer cuenta entre ellos. En este caso sería la suma. Entonces voy a volver a poner el igual. En este caso yo elegí poner los que ya estaban, que no tienen un par para hacer cuenta. Entonces puse el 48XY menos 48XY más 35XY quinta menos 80XY cubo, y al final dejé para hacer más 21 más 80, porque si tienen la misma parte literal, los que hacen cuenta son los coeficientes, es decir, los números. Entonces acá tengo 21 más 80, 21 más 80, 101, y la parte literal que coincide en ellos dos es la que queda acá. Esto va a depender de la multiplicación que ustedes hagan. Hay multiplicaciones en los que hacen la distributiva y no les queda ninguno con misma parte literal, entonces directamente ahí terminan. En este caso tuvimos que hacer, hubo una coincidencia y lo hicimos. Hay otros casos que les van a dar 2 coincidencias, 3 coincidencias, 4 coincidencias. Bueno, eso va a depender del caso. Lo que tengo que hacer es, una vez que hago la distributiva, observar bien. ¿Sí? Bien. Eso para el de multiplicación. Entonces ahí terminamos. En el caso de punto B nos dice, resolverlo con regla de Ruffini. La regla de Ruffini es una regla especial para la división de polinomios. Y verificarlo con el teorema del resto. Este es un teorema que para ustedes va a ser muy importante en quinto y mayormente en sexto año. Entonces tenemos una división de un cuatrinomio por un binomio. Para aplicar regla de Ruffini, siempre el que divide tiene que tener esta forma. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, 2x más 5, no podría ser Ruffini. Tiene que haber un término lineal, es decir, una x a la 1 sola con un coeficiente 1, y un término independiente, es decir, un numerito que esté sumando o restando. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo vamos a completar y a ordenar. ¿A quién? Al primero, que es el que se divide. ¿Cómo lo completo y lo ordeno? Bueno, me fijo cuál de las letras, porque siempre va a tener una sola variable. Acá teníamos 2. Acá cuando aplicamos Ruffini siempre son polinomios que tienen una sola variable. X, Y, la que sea, pero una sola. Si miramos, tenemos un x al cubo que es el mayor grado, es decir, el mayor exponente. Entonces, vamos a ordenarlo desde ahí. Lo traemos primero, como está sumando, lo ponemos con suma. Después del x al cubo tiene que ir x al cuadrado, que en este caso lo tenemos. ¿Sí? Entonces, como está sumando, más x cuadrado. Después del x al cuadrado tiene que ir la x a la 1, que en este caso tenemos es menos 14x, entonces pongo acá menos 14x, más 6, que es el independiente, más 6. Si yo pongo acá el x cuadrado y supónganse que, el x al cubo, y supónganse que no hubiera tenido x al cuadrado, pongo 0x cuadrado. Es decir, los lugares a partir del más grande tienen que estar 3, 2, 1, 0. Este sería el equivalente a x a la 0. Y la división. Bien. Para aplicar regla de Ruffini hacemos como una L grande. Y vamos a poner, arriba vamos a poner, en este caso como tengo 4 monomios, van a ir 4 valores. ¿Qué valores? Los de acá. Fíjense que x al cubo es 1, entonces acá va un 1. X al cuadrado es 1, acá va un 1. X menos 14, va menos 14. Y x a la 0, o el independiente, 6. Es decir, acá Ruffini no vienen las letras. Vienen solamente los coeficientes respetando su signo. Muy, muy importante respetar el signo porque si no, no nos va a salir bien. Bien, en este rinconcito vamos a poner el valor que está en el divisor del término independiente, pero lo vamos a cambiar de signo.
Acá está menos 3, bueno, entonces acá va a venir 3 positivo. Si hubiera sido al revés y acá hubiera estado sumando, bueno, acá viene restando, o sea, viene menos 3, viene negativo. ¿Estamos? Bien, entonces, le cambio el signo. El primer valor que tengo siempre va a bajar como está, es decir, lo voy a bajar derechito, taca, 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 acá abajo y pongo 1. Y acá empiezo con el proceso de Ruffini. Voy a multiplicar, en este caso este 3 por 1, 3 por 1, 3, y lo voy a colocar abajo del siguiente, y ellos dos se van a sumar. 3 más 1, 4. Y a partir de acá el proceso se vuelve a aplicar. Multiplico, 3 por 4, 12, coloco abajo del siguiente sumando. Hago la suma. Menos 14 más 12 me da menos 2, porque el 14 es negativo. Multiplico 3 por menos 2, menos 6. Lo coloco abajo del que sigue. Si sumo 6 más menos 6, me da 0. Ese último valor, es decir, yo acá voy a dividir, es decir, voy a hacer esta multiplicación y esta suma, la cantidad de veces que tenga. En este caso las teníamos 4 veces. El último valor siempre se le hace este recuadrito y se le pone resto. Este es el resto de la división. Es decir, si nosotros hacemos una división común de polinomios, como hacemos una división de números, nos va a dar resto 0 en este caso. No siempre es así, les puede dar un valor numérico, menos 4, un quinto, 8, ¿sí? Pero en este caso nos da resto 0. Bien, ¿cómo traducimos todo esto para el ejercicio? Bueno, como nosotros estamos dividiendo un polinomio de grado 3, es decir, su mayor exponente es 3, y lo estamos dividiendo por un grado 1, le estamos sacando un grado a este polinomio. Por lo tanto, el resultado, si este era x a la 3, el resultado va a ser con x a la 2. Siempre Ruffini para el resultado es 1 menos. Si hubiéramos empezado acá con un x a la quinta, acá va un x a la cuarta. ¿Cómo formo el resultado? Con esto que me quedó acá, que no es el resto. Entonces, el primero va a corresponder a un grado menor. Entonces, si tengo x cubo, este es una x cuadrado, que es una menos. Respeto el signo, este es un más, porque no lo tiene escrito. Más 4. Y sigue de este. Si este era x a la 2, este es x a la 1. Menos 2. Menos 2. En este caso se queda solito porque como este era x a la 1, este es x a la 0 o es el término independiente, o sea, el numérico solito. Y así obtengo el resultado. No confundir que siempre el último es el resto y no va a entrar acá en el resultado, ¿sí? Bien. Después nos dice que verifiquemos con teorema del resto. El teorema del resto es fácil. Lo que me dice es que yo puedo saber el resto de una división sin hacer la cuenta. Lo que tengo que hacer es coloco el término independiente del divisor cambiado de signo en los lugares de x. O sea, este menos 3 lo cambio de signo, más 3, y lo pongo en el lugar donde está la x. Fíjense. P de 3 puse yo a decir el polinomio cuando x vale 3. Es lo que estamos haciendo para el teorema del resto. Entonces, en vez de poner x al cubo, pongo 3 al cubo. En vez de poner x al cuadrado, pongo 3 al cuadrado. En vez de poner menos 14 por x, pongo menos 14 por 3. Y el 6, como no tiene x, va a quedar como está. Esto se transforma en un pequeño cálculo combinado que vamos haciendo por término, ¿no? 3 a la 3, 27, 3 a la 2, 9, 14 por 3, 42 y el 6, como no tenía nadie, queda igual. 27 más 9, 36. Le sumo este otro positivo, me da 42, pero si le resto este negativo, menos 42, 0. Y fíjense que verifica, yo hice la flechita acá, verifica el resto que nos dio. Si acá nos hubiera dado resto 7 y está bien, la verificación por teorema del resto nos da 7, ¿sí? Ahora, si ustedes hacen una división por Ruffini, la verifican por teorema del resto y no les da, lo primero que hacen es revisar el teorema del resto si lo hicieron bien. Si lo hicieron bien y no coincide, entonces vienen y revisan el Ruffini porque significa que algo hicieron mal.
porque el resto de la división por Ruffini con la verificación por el teorema del resto les tienen que dar siempre. ¿Sí? Bueno, por supuesto que de todo esto hay un montón de tutoriales más y más explayados si quieren en YouTube. Igualmente pueden contar conmigo para las consultas que quieran. ¿Sí? Les dejo un beso, mucha suerte. Recuerden que esto todo lo hacemos en favor de ustedes, así que si están viendo esto, me alegro muchísimo. Significa que sirvió. Y no importa si sirvió para 1 o para 20. Con que sirva para 1, ya uno se da más que contento. Les mando un abrazo.